Hola, soy Claudia Simón y voy a leer un capítulo escrito por Nora Lichtmaer para el libro Maestras Argentinas. Lererques de Kinderclub y de Summerland. Maestras del país de los niños. Una experiencia de educación no formal. Escribió Hannah Arendt en su obra Entre el pasado y el futuro, 8 ejercicios sobre la reflexión política. El testamento, cuando dice al heredero lo que le pertenece por derecho, entrega las posesiones del pasado a un futuro. Sin testamento, o, para sortear la metáfora, sin tradición, que selecciona y denomina, que transmite y preserva, que indica dónde están los tesoros y cuál es su valor, parece que no existe una continuidad voluntaria en el tiempo, y por tanto, hablando en términos humanos, ni pasado ni futuro. Solo el cambio eterno del mundo y del ciclo biológico de las criaturas que en él viven. Es decir, que el tesoro no se perdió por circunstancias históricas ni por los infortunios de la realidad, sino porque ninguna tradición había previsto su aparición ni su realidad, porque ningún testamento lo había legado al futuro. De todos modos, la pérdida, quizá inevitable en términos de realidad política, se consumó por el olvido, por un fallo de la memoria, no solo de los herederos, sino también, por decirlo así, de los actores, de los testigos, de quienes por un instante fugaz sostuvieron el tesoro en la palma de sus manos. En pocas palabras, de los propios seres humanos, porque el recuerdo que, si bien una de las más importantes no es más que una forma de pensamiento, está desvalido fuera de una estructura de referencia preestablecida, y la mente humana, solo en muy raras ocasiones, es capaz de retener algo que se presenta completamente inconexo. Comenzando por los cimientos. Este es un relato en cierta forma autorreferencial. Esta experiencia ya fue desarrollada en el libro publicado en 2006, Jules y Ateneos, Huellas de la educación no formal judeo-rosarina, del Weser a la web, cuya autoría la autora comparte con Carolina Kaufmann y Roxana Maurini Castro. En su reseña del libro, Pablo Ariel Sharodrovsky refiere que este remite a un conjunto de actividades educativas en instituciones comunitarias judías expresando mandatos, prácticas tradicionalistas, resistencias culturales y orientaciones ideológicas y políticas que materializan su existencia, así como las tensiones y disputas que se fueron generando en el devenir histórico de estos particulares espacios judíos de educación no formales. Lo articulamos a partir de fuentes orales, entrevistas y diversas fuentes primarias cuyo profundo trabajo académico está investigado y editado para quienes deseen historizar, ampliar y profundizar lo que aquí expresamos. Nos identificamos al interior de la colectividad judeo-progresista, de izquierda, de una gran diversidad y heterogeneidad de sentidos culturales, sociales, políticos e ideológicos que los circuitos educativos no formales comunitarios producen, transmiten y distribuyen. Rechazamos toda consideración monolítica, uniforme, totalizante y homogeneizante sobre la comunidad judía argentina, específicamente rosarina, visibilizando a un sector que genera rispideces al interior de la comunidad. Nos centramos en el Centro Cultural Israelita de Rosario y su Kinderclub Ana Frank, y en la experiencia de Summerland en Río Ceballos, Córdoba, que se nutría de instituciones afines nucleadas en el ICUF, con quienes confluíamos en los meses de enero y febrero lererques, lerers, niños, niñas y adolescentes de las provincias de Córdoba, Chaco, Mendoza, Santa Fe, San Juan y Tucumán, acompañados de madres que hacían tareas auxiliares de cocina y de recursos materiales. La simultánea crisis económica, política e ideológica del modelo estatal liberal en los años 30 reposiciona las experiencias educativas alternativas. Al mismo tiempo, como señalamos en el citado libro, hasta la década del 40 gran parte de la comunidad étnica
se fue fusionando con la cultura rosarina, sumando al terruño local y al marco que brindaban sus instituciones culturales seculares, las tradiciones, los cancioneros, los platos típicos y los aromas de sus lugares de procedencia. El 11 de abril de 1941 se constituye la Federación de Entidades Culturales Judías, ICUF, diferenciándose de las corrientes judías tradicionalmente sionistas. El ICUF agrupa al movimiento judío progresista que recibe en su seno tanto a judíos como a no judíos. Su creación profundiza las diferencias al interior de la comunidad y multiplica sus matices y tensiones. Cuestionadores del sistema. Retomamos valores tradicionales del sector judaico popular y progresista, como el pacifismo, el antimilitarismo, el antibelicismo, el humanismo, la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la cooperación, el anticlericalismo y la lucha contra el antisemitismo, con carácter pluralista, cuestionando la suposición hegemónica de que existía una identidad judía y todo tipo de discriminación étnica y social. Problemática muy debatida con los mismos chicos y chicas con una pregunta inicial: ¿qué es ser judío? Nuestras instituciones evolucionan y desenvuelven sus propuestas de educación no formal enmarcadas en las concepciones de educación popular, nacidas en los 60 y profundizadas en la década del 70. En estos centros trabajan lehrers y lehrerkes, maestros y maestras en yiddish, que forman líderes, coordinadores de grupos, con un fuerte compromiso político no necesariamente partidario. Asisten los niños, niñas y jóvenes rosarinos cuyas familias acuerdan con esa manifestación pedagógica y cufista que procura no reproducir las pautas formales de las estructuras escolares capitalistas. Sus parámetros teóricos devenían de los intelectuales del Partido Comunista, que en su mayoría encabezaban dichas instituciones y guiaban sus pasos inspirados en nuevos enfoques pedagógicos, con preponderancia de la pedagogía científica socialista, cuyos principios fueron integrar, participar, opinar, decidir, concientizar y organizarse. Alentamos la creatividad, la espontaneidad y la participación con un fuerte compromiso social y de defensa estricta de los derechos humanos. Jaradrowski afirma: es de resaltar que tanto en el Kinder Ana Frank como en Summerland Córdoba no se elaboraba un plan de contenidos en sentido estricto, sino que se planificaban actividades en función de temas y postulados rectores. Estimulamos la participación, la solidaridad, la cooperación, el compañerismo, el juego democrático, la exhortación de la paz y la búsqueda de una nueva sociedad que originaría el nuevo hombre, y también la nueva mujer, ya que no hacíamos diferencias de género. El icufismo alcanza el máximo desarrollo estructural en el período de su constitución y en las primeras décadas posteriores a la creación del Estado de Israel, protagonizando intensos debates en el seno de la colectividad, verbalizadas con manifiesta pregnancia del discurso marxista. Aseveramos la necesidad de una plena inserción en la vida democrática argentina y de una participación activa en las luchas populares nacionales y latinoamericanas, desde una perspectiva antibelicista y de respeto mutuo entre los pueblos. Kinderclubes y colonias. Hechos, vivencias y sustentos teóricos. Los kinderclubes nacen de las escuelas populares judías y de los jardines de infantes, en un sistema escolarizado paralelo y complementario al oficial, constituyendo actividades recreativas, formativas, retroalimentadas y acompañadas por las deportivas. El grupo de kinderclub es el núcleo por el que se logra un aprendizaje de la vida social, asumiendo distintas responsabilidades, aprendiendo a compartir, a dar, a recibir. Su objetivo es ocupar formativamente el tiempo libre de los niños, tarea educativa por sus objetivos, por sus métodos y por su organización. Interesa formar niños y niñas sensibles a la realidad que los rodea, capaces de asumir una actitud activa, comprometida y transformadora de esa realidad. Este proceso educativo se realiza en forma práctica en un ambiente recreativo y de convivencia sana. El niño aprende a trabajar trabajando, a jugar jugando, a pensar pensando. Algunos de esos fines, enmarcados en la vertiente de educación no formal,
la gestión educativa procesual y de carácter práctico, desplegada en un entorno creativo, de mutua tolerancia y compañerismo, estableciendo relaciones interindividuales y con el grupo. El interés centrado en que los niños, niñas y adolescentes adquieran hábitos de higiene, orden, disciplina, tendientes al logro de su autonomía y autoabastecimiento, que se desinhiban, se expresen y puedan crear a través de técnicas de plástica, juegos teatrales, canciones, deportes y otras. Las fuentes bibliográficas utilizadas por Lererkes y Lehrers respondían a diversas corrientes teóricas, como literatura pedagógica de consulta. Textos de Piaget, en particular Psicología del Niño, otros sobre Escuela Nueva, fundamentalmente de Freinet, algunos publicados por la editorial Biblioteca, entre ellos el de Ascoaga, ¿Qué es la dilexia escolar?, textos de Henry Wallon, se introducen en el Kinderclub a fines de los 60 y principios de los 70. Tanto Wallon como Vygotsky, con su pensamiento y lenguaje, y Makarenko, con su poema pedagógico, se incorporan al andamiaje teórico de los docentes y directivos, luego de un viaje a los países del campo socialista de una intelectual del Partido Comunista, Rina Bertaccini, materiales aplicados por entonces en los jardines de infantes de Alemania Oriental, la ex República Democrática Alemana. Un texto inevitable de Aníbal Ponce es Educación y lucha de clases. Wallon permitía profundizar tanto en el aspecto psicológico como en el pedagógico, ya que situaba el verdadero objeto sujeto de la psicología en situación concreta, aseverando que el medio vital de desenvolvimiento del niño es el medio social más que el físico y que fuera del mismo el desarrollo normal es imposible. De Makarenko rescatamos las brigadas, el trabajo en equipo con responsabilidades sociales de un grupo de Kinderclub, los sábados de 14 a 17, o de Colonia Summerland, durante un día en forma rotativa de los grupos mayor, de 11 y 12 años, especiales de 13 y 14 años, y seminarios, 15, 16 y 17 años. Por ejemplo, hacer una tarea social para los demás grupos, dejar algún regalo para la institución o el colectivo, preparar la merienda, hacer pan, tortas fritas y servirlas, acomodar luego la vajilla que las madres colaboradoras supervisaban y lavaban. Sobre la planificación de la tarea docente y la evaluación, se consultaban los libros de Eve San Martín de Duprat y algunos textos de Berta Blavatsky acerca de la lectura. Se planificaba por centros de interés para los grupos de niños más pequeños, de 5 a 9 años. Para los más grandes, las metodologías eran eclécticas de acuerdo a la experiencia de sus Lererkes y Lehrers. Se organizaban actividades grupales y también se accionaba en talleres intergrupales con una especie de método lancasteriano. Las Lererkes, con formación normalista, conocían los trabajos de la doctora Clotilde Guillén de Rezzano, preocupada por ajustar a las características de nuestros medios los principios pedagógicos de Ovide, de Crowley y de María Montessori. En cuanto a la lectura grupal de textos literarios, podemos mencionar como ejemplos Así se templó el acero, de Bolívar Dublinin, El protagonista de la calle del hijo menor, algunos cuentos de Sholem Aleichem, Historia crítica de los judíos de Adolfo Bauer, poemas de Pablo Neruda, Nassim Hikmet, José Pedroni, Álvaro Schunke, José Martí y Nicolás Guillén. El valor formativo del Kinderclub se refleja en el uso y asimilación, por parte de los chicos, de elementos generales de una concepción científica del mundo y de la vida, la familiarización con la problemática social y con el sentido de las luchas sociales. Las canciones en ronda o circulares permitían la mirada general del grupo. Son canciones acumulativas y repetitivas que llamamos yelets. Se cantan y bailan al inicio y en la finalización de las actividades, tanto en Kinderclub como en Summerland, con una alegre y efectiva participación de niños, niñas y lehrers, incluye a maestros y maestras, cuya capacitación se realiza en el Kinderclub o en las vacaciones de julio en Summerland. El último año de Kinder es muy particular. Se trabaja mucho sobre la observación y el trabajo pedagógico. Son seminarios que en algún momento se llamaron seminarios pedagógicos. Otras actividades que atraen la atención y el gusto infanto-juvenil son los periódicos murales y u orales, trabajos de plástica. El mensaje García es una actividad autogestionaria de 2 grandes grupos con chicos de todas las edades que deben cumplir con determinadas tareas en un tiempo asignado previamente. La presentación final se concreta ante un jurado integrado por el equipo directivo y madres colaboradoras. La creación de canciones y poesías, la presentación de entrevistas sobre la actualidad local, nacional e internacional concretadas por los grupos de niños periodistas.
Las salidas en días de buen clima eran una fiesta. Juegos que evaluaban los saberes grupales, como el fútbol intelectual o el juicio, que luego se llevaban a las escuelas comunes como metodología de evaluación. Se realizaban tanto en kinderclubes como en Summerland. Sobresalen las expresiones artísticas, con el propósito de estimular la creatividad y brindar herramientas para que los niños y adolescentes puedan expresarse por diferentes medios. Lecturas con contenido sobre la realidad, teatro de títeres, dramatizaciones, cine debate, los cantos superpuestos, las guitarreadas y las tareas realizadas con música popular y clásica de fondo, tal como deviene de la propia tradición judía, son constantes. Las actividades predeportivas que estimulan la emulación, competencia para impulsar el sentido de crecimiento grupal e inclusivo. Todas estas constituyen momentos divertidos donde se integraban varones y mujeres, en el fulbito o cualquier predeportivo. Las veladas, los fogones y los campamentos, la vida en la naturaleza, construcción de refugios, confección de herbarios, natación, caminatas en Summerland, habilitaban la expresión de sentimientos, vínculos y contenidos que merecerían un capítulo completo. Valga esta canción como referencia que se cantaba en ronda con todos y todas abrazados y en el balanceo simultáneo. Una noche poblada de estrellas, una luz, Summerland. Se abrazaban muchos corazones para siempre quizás. Mientras tanto brillaba la luna, alumbrando la escena feliz, y el viento, con suave murmullo, le decía así: esa luz que tú ves allá abajo brilla más que tú, porque tú solo brillas de noche alumbrando la oscuridad, y ellos brillan durante la vida, alumbrando un mundo de paz. Pensar y vivir como se piensa. Numerosos ex docentes y activistas integrantes del movimiento icufista han recibido el reconocimiento nacional e internacional por su trayectoria profesional y de lucha. Desde su periodo de apogeo hasta la fecha, pueden determinarse continuidades y mutaciones en diversas facetas que se articulan e intersectan dentro de la labor del Kinderclub. Las pervivencias en la capacitación para la coordinación de los grupos, ya sea como seminaristas, leaders o líderes del Kinderclub, muestra que no ha variado su mandato fundacional: aprender para enseñar. En la capacitación se cumplen 2 etapas. La primera corresponde a los grupos especiales 1 y 2, la segunda a la formación de líderes en los seminarios 1 y 2. En la época inaugural, a quienes ingresan a los grupos especiales se le entregaba una vincha con el texto Aprender para, y, posteriormente, al finalizar como seminaristas, se producía la emblemática entrega del birrete en el primer seminario y del pañuelo en el segundo, que en realidad era un triángulo de tela donde se terminaba la frase Aprender para enseñar. Las tareas evaluativas y la planificación de los días sábados para Kinderclub se realizaban durante la semana con cada equipo de leererques, leaders y la directora. Para la actividad en Summerland se planificaba 3 días antes de su comienzo, y cuando los y las colonas, niños y niñas, se dormían, se evaluaba el día y se ajustaba la planificación. Acerca de los leaders o docentes y alumnos del Kinderclub en la década del 70-80, quienes llegamos a Kinderclub y Colonia Summerland, teníamos una historia de padres y abuelos de las instituciones del ICUF. Actualmente son clubes o centros culturales de barrio, integrados al quehacer comunitario. Van vecinos que se enteran de la actividad recreativa, de los diversos talleres en el CCIR, sabiendo de una posición progresista, formación cooperativa, solidaria, igualitaria, inclusiva, de buen trato, sin violencia y con profesores especializados fuera de la institución, pero que no tienen gran conocimiento histórico de la misma. En el año 2016, el Consejo Deliberante declaró al CCIR institución destacada de la ciudad al cumplir 107 años de existencia, cuyo proyecto es presentado por la concejala Celeste Leprati y aprobado por unanimidad. El Kinderclub en Rosario ya no existe como tal. Los talleres lo han reemplazado. Se les cobra a los padres y madres una cuota de ingreso única que les da el derecho de ser asociados, y la mensual más baja que en cualquier otra institución. Un porcentaje mínimo se entrega a la comisión directiva del CCIR para el mantenimiento edilicio, incluyendo impuestos y servicios, y otro, mucho mayor, es el que se quedan los y las profesoras, todos especializados, que hacen uso del espacio que está abierto a quienes desean disponerlo para sus clases y lo ofrecen individual y colectivamente por las redes.
Summerland para el interior ya no existe. Solo hay una colonia en Mercedes, Buenos Aires, para niñas, niños y adolescentes de todas las instituciones del país que aún quedan. En las décadas del 70 y el 80, quienes asistían al Kinder Club eran hijos de clase media militante o sujetos muy ligados a la institución. La preparación de los maestros de entonces presenta un notable contraste con la formación de los docentes actuales, porque en aquellos tiempos eran otras las convicciones sociales y políticas. Desde aquel espacio, y tal como lo reiteraban sus letters, se podía cambiar el mundo. O sea, que los objetivos que nos movían eran muy diferentes a los actuales. A partir de la década de los 80, la terminología cotidiana comenzó a modificarse. Ya no se llama más letter ni lererques a las maestras y maestros. Los chicos y adolescentes trasladaron los términos escolares de seño y profe, o bien los llaman por su nombre, evidencia de la pérdida de los elementos tradicionales, aunque entendemos que estos muchas veces estaban vacíos de contenido porque hacían a la forma y no al fondo del vínculo. Los letters y las lererques no recibíamos retribución económica ni sueldo alguno, solo viáticos que se cubrían con los costos de las cuotas mínimas o de la compra de elementos para merienda. Aquellos que no podían pagar estaban exceptuados de hacerlo. Años de silencio, crisis y vaciamiento institucional relacionados a lo que sucedió en el país en dictadura. En los años previos fue una época maravillosa, sobre todo en el contexto histórico. Estábamos comprometidos con la vida y con el cambio. Fue una época de absoluta efervescencia política. No concebíamos que no se tomaran posiciones definidas ante cada situación. La guerra de Vietnam, el Mayo francés, la Unión Soviética, el imperialismo norteamericano, no me resulta maravillosa por lo grato, sino por la intensidad con la que vivíamos. En los años de la dictadura, el Kinder Club Ana Frank no cerró sus puertas. Era un ámbito donde corría una brisa fresca, un aire de libertad, donde la palabra podía ser pronunciada sin temores, donde los pájaros podían volar en libertad y los colores podían formar el arco iris. Las actividades extraescolares kinderclubistas se abren aún más hacia sectores no judíos. La integración a la sociedad es total. Para los sectores hegemónicos del judaísmo somos los linke, judíos de izquierda, significado peyorativo que nos enorgullece. Aún resuena en nuestros recuerdos esta canción emblemática que enseñábamos a las niñas, niños y adolescentes en el Kinder Club antes de ir a Summerland. Aquí, cerca en Río Ceballos, donde brilla el sol cordobés, hay una hermosa colonia cuyo nombre es Summerland. Allí todo es alegría, canto, trabajo y amistad. Flores y trinos a montones en la colonia Summerland. Y todos los colonos cada año allí van para vivir como hermanos en la colonia Summerland. Este capítulo fue escrito por Nora Mirta Lixmaer, quien fuera lererque y directora de Kinder Club y lererque y vicedirectora de Colonia Summerland, Córdoba. Nora es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, profesora normal nacional de Jardín de Infantes y maestra normal nacional. Ejerció la docencia en instituciones educativas de los diferentes niveles. En el ámbito sindical, fue vicepresidenta de la Federación Provincial del Magisterio de Santa Fe entre 1971 y 1976 y cofundadora y miembro de la primera comisión directiva provincial de la Asociación del Magisterio de Santa Fe entre 1983 y 1987. Asimismo, fue miembro fundador de la Asociación de Graduados de Ciencias de la Educación de la UNR. Espero que hayan disfrutado la lectura. Yo soy Claudia Simón, actriz, docente y comunicadora. La Escuela Nueva sabemos que ha sido un gran arco político, pedagógico, social, que iba desde la derecha hasta la izquierda, como por ejemplo, si tomamos Freinet, miembro de la resistencia antinazi.
Y dentro de estos enfoques, lo que me ha tocado a mí ha sido prácticamente el extracto de un libro que he escrito con otras compañeras sobre educación no formal, Lererkes de Summerland, Maestras del País de los Niños, en el cual quienes trabajamos allá nos nutríamos de la pedagogía de la escuela nueva, de la pedagogía científica, de la pedagogía crítica y de la pedagogía crítica emancipatoria. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal, otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.